Los niños pueden pasar a su clase, amados niños. En esta mañana vamos a estudiar los pasajes de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer 5 versículos, del 15 al 20. Colosenses 1. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Bendita es la palabra de nuestro Señor, y que ella hoy en esta mañana nos ayude a mirar a Cristo Jesús. El título de este mensaje: todo por Él y para Él. Nosotros somos seducidos por la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo está presente para revelarnos quién es Jesús, por qué se hizo hombre, por qué entregó su vida por pecadores. Y hoy vamos a escuchar quién es Jesús y vamos a aclarar cualquier duda sobre su deidad, sobre su soberanía, sobre su poder, porque muchas veces nos hemos preguntado, ¿dónde está Jesús? ¿Será que me puede ayudar? Y millones de personas tienen diferentes opiniones acerca de Jesús. ¿Es hombre? ¿Es Dios? ¿Es profeta? No saben quién es el Hijo de Dios. Y si usted ha dudado de la deidad de Jesús, vuelva a leer este pasaje hasta que pueda reconocer la divinidad del Hijo de Dios. Y vamos a ver 2 puntos que nos presenta este texto con mucha claridad. Declaraciones teológicas vitales en el cristianismo. Jesús, primero, como el Señor y Dios del universo, el Creador. Y segundo, el Señor y Dios de la iglesia, el Redentor. El Señor y Dios del universo. Es deslumbrante como el autor de Colosenses, el apóstol Pablo, nos lleva de las riquezas espirituales que hemos heredado de Dios y de una posición real a la presencia del Rey mismo, del unigénito, del amado Hijo de Dios. ¿Para qué? Con un propósito, para que fijemos la mirada en aquel que provienen todas las cosas. Los pensamientos se elevan del reino al Rey. Y esto no proviene de una interpretación filosófica o histórica de Jesucristo, sino a través de la contemplación que nos lleva a cada uno de nosotros a adorarlo. Adorarlo como el Señor del universo y como el Señor de la iglesia. Y de esta manera nosotros llegamos
al corazón del argumento del apóstol Pablo contra los falsos maestros que pretendían en aquel entonces enseñar que había un mejor evangelio. ¿Cómo? Mostrando a Cristo como un intermediario más que los pensadores heréticos habían puesto entre Dios y el hombre, entre Dios y el universo. ¿Qué hacían? Buscaban debilitar la fe de los creyentes. Y de acuerdo a la historia, en Colosas estaban los esenios, un grupo de gnósticos, considerados los aristócratas de la sabiduría. ¿Cuál era la teoría de ellos? Ellos afirmaban que Cristo fue creado por Dios, al igual que el resto de la creación, una criatura más. Y durante los 3 primeros siglos de la iglesia, la mayor herejía y la más peligrosa fue el gnosticismo, con una gran influencia de filósofos como Platón, que creían que el cuerpo de Jesús no era real, sino que era solo una apariencia física. Otra herejía en ese entonces, el docetismo, que hacían estos. ¿Cuál era el pensamiento de ellos? Negaban que Cristo fuera realmente hombre, negaban la muerte y la resurrección. Mientras que los monofisitas negaban que Jesucristo tuviera doble naturaleza. Una más, el arrianismo negaba que Jesús fuera realmente Dios. Afirmaban que era un ser creado por Dios, con atributos divinos, pero no divino en sí mismo. Y esta herejía, hermanos, ha continuado a través de los siglos en formas variadas. Por ejemplo, hoy, los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado por Jehová y que la salvación se obtiene por medio de fe y obras. Esta teoría contradice las sagradas escrituras. Juan 10:30 dice: el Padre y yo somos uno. Jesús es Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Por qué? Por obras. No, por gracia, no por obras. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Muy claro. No es por obras. Otra variante de esta herejía, los mormones llaman a Jesús Hijo de Dios, pero dicen que es un ser creado. Dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten un propósito, pero no comparte la misma esencia. ¿Qué dice Juan? El Padre y yo, uno somos. Y podemos ver estas herejías, continúan en nuestro tiempo. Y el apóstol Pablo escribe en contra de la herejía en Colosas, con un propósito para recordarles quién es Jesucristo. Y así pudieran rechazar toda falsa enseñanza que trataba de infiltrarse en las congregaciones. Y se cuestionaba la eficacia de la obra de salvación. Y para esto Pablo proclama la soberana majestad y completa suficiencia de Cristo, Salvador y Señor. Y hermanos, nosotros sabemos, la Biblia no necesita nuestra defensa o ayuda. Nosotros necesitamos recordar que toda la Escritura es inspiración divina. Toda la Escritura. Y la misma enseñanza de este pasaje en Colosenses lo podemos ver en varios pasajes de otros libros. Hebreos 1:3 dice: el Hijo, Jesucristo en otro, el Hijo
es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El apóstol Juan lo presenta de la siguiente manera, Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es la manifestación y revelación del Padre. La Biblia nos dice que el primer hombre fue Adán. Y que Adán fue creado a la imagen de Dios. Pero este reflejo de Dios fue distorsionado y nublado cuando entró el pecado para separarlo de Dios. Desde aquel terrible momento, al hombre le quedan fragmentos de aquella imagen y un pequeño resplandor por el pecado. Sin embargo, vino Cristo. Vino Cristo, el segundo Adán, la imagen perfecta. Preste atención, hermanos. La semejanza exacta del Padre. ¿Quién envía? Perdón. Me disculpan, hermanos, pero tenía que hacerlo. Cristo, el segundo Adán, imagen perfecta, semejanza exacta del Padre. En Cristo, Dios se reveló a sí mismo, nos dice la palabra. Nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nadie ha visto a Dios y que solo Él nos ha dado a conocer, dice su palabra. Él nos ha mostrado de la manera como un hijo se parece a su padre. Nosotros vemos a niños y ¿qué le dice usted? Igualito al hermano. ¿A quién? A su papá. Y eso pasa siempre. Usted dice, pero en este niño veo la cara de su padre. En este niño, en esta niña veo la cara de su padre. Es idéntico su cabello, su cara, sus ojos, todo. Es igual. Tiene 5 meses, pero es igualito al papá. Tiene 1 año, igualito al papá. Y eso es lo que ha hecho Jesús, hermanos. Nos refleja. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14. Y Dios no puede ser conocido fuera de Jesús. No. Y cualquiera que piense que no necesita a Jesús para conocer y adorar a Dios, está muy equivocado. Sin Cristo, Dios permanece desconocido y no hay teología alguna. El Hijo de Dios, Jesús, es la imagen del Dios invisible y eterno, y Él no está sujeto a tiempo ni a espacio, está sobre toda criatura, dice el apóstol, el primogénito de toda creación. No significa que el Hijo es una criatura, porque la Escritura dice que Él es anterior a, que es distinto de, y que es exaltado por encima de toda criatura. Como primogénito, Él es heredero y gobernante. Nuestro Señor, dice Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y dice Hebreos en el capítulo 1,
que Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Cristo no es el primero en tiempo, sino el primero en autoridad, porque Cristo es eterno. Cristo es el dueño y señor del universo, porque Él es su comienzo y su fin, el alfa y la omega, su origen y meta, y todo lo que vincula lo une con lo otro. El 16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Qué dice la palabra? Todas las cosas, sin excepción, fueron creadas por medio de Él, con un propósito: la gloria del Padre. Un énfasis del apóstol. Él quiere dar en esta carta, quiere mostrar que el Hijo es plenamente divino, que Él es el Señor soberano de todas las criaturas. Y los ángeles, que también son criaturas, y los ángeles están sujetos a su Creador, a Cristo. Y los falsos maestros, en aquel tiempo, hablaban con mucha frecuencia de estos seres angelicales. El apóstol no niega la existencia de ellos, lo dice Pablo en Efesios. Tampoco niega que estos ángeles son capaces de ejercer cierta influencia para bien si no han caído, o para mal si han caído. ¿Cuál es la idea del apóstol? Que los ángeles no tienen ningún poder aparte de Cristo. De hecho, separados de Él, ni siquiera podrían existir. No son más que criaturas, hermanos. No adore a ángeles. No los adore. Si usted ha estado adorando a los ángeles, hoy es el último día. Se acabó. Solamente a Dios. No importa el nombre que se les haya dado. Todos están sujetos a su Creador, al Señor y Dios del universo. Dice el 17, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Hermanos, el mundo no es un caos, sino un cosmos, que significa un todo perfectamente organizado. Piense, el oso polar puede vivir en medio del hielo y la nieve. Nosotros con un poquito de frío estamos que nos morimos. Hay plantas que crecen en un desierto árido. Piense cómo nuestros pulmones están adaptados al aire que respiramos. Piense cómo nuestros ojos están adaptados a la luz que vemos. Piense cómo ese árbol que está completamente seco por 4 o 5 meses, en la primavera está lleno de hojas y de flores. Piense en esto. ¿Por qué? Porque hay una cohesión, hay una unidad perfecta con su Creador. El universo en su totalidad es la gran obra maestra de Dios, que tiene su origen, su enfoque y su cumplimiento en Jesucristo. Ahora, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, nuestros corazones, podemos entender
el propósito de Dios. Y podemos llenarnos de la esperanza que Él mismo nos da para vivir en este mundo de tensión y confusión. Sin embargo, ahí Dios llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones de gozo, de paz. Y podemos reconocer que Él es el Señor de la creación, que Él es el Rey de nuestras almas y que nuestra vida está en sus manos, hermanos, en las manos de nuestro Creador. ¿Y por qué vamos a temer? ¿Por qué dudamos? Y esto nos lleva a una aplicación para hoy. Postrémonos en su presencia. No al 24 ni el 25, todos los días. Vamos a postrarnos en su presencia y a doblar nuestros corazones frente a Él, para que Él pueda llenar nuestras vasijas. Muchas pueden estar casi vacías, pero Él las puede llenar si acudimos a Él, a Cristo, al Señor, al Dios del universo. Pero no solo esto, Él es el Señor y Dios de la iglesia. Segundo punto, Dios Señor creador. Versículos 18 al 20 nos muestra el autor al Señor y Dios de la iglesia, al Redentor. Nuestro Redentor. Dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. 18. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Usted ve, a partir de este versículo 18, vemos su soberanía ahora en ¿dónde? En la esfera de la redención. La autoridad divina dentro de la iglesia. La autoridad divina no reside en un pastor, no en el pastor, no en los ancianos, no en los diáconos, no en los miembros en general. La cabeza de la iglesia es y debe ser Jesucristo, solo Jesucristo. Hermanos, no solo en teoría, sino en la realidad. Sin duda, no resulta difícil ponerlo en práctica. Escuchen, y si nosotros no lo hacemos, no hay una verdadera iglesia. Si no lo hacemos, no hay una verdadera iglesia, ni estamos adorando a un Dios verdadero. Posiblemente adorando a un Dios creado a imagen de un hombre, del hombre, en iglesias gobernadas por hombres. La verdad que debía subrayarse en Colosas era sobre la supremacía de Cristo. Nos dice que Cristo es la cabeza de todo hombre, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, de todo hombre. Y si es cabeza de todo hombre en la iglesia, entonces Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué hace? Le da vida. Le da crecimiento, ejerce autoridad sobre la iglesia y sobre la totalidad de la creación para el beneficio de ¿quién? Para el beneficio de la iglesia. Si la iglesia es obediente a su cabeza, cada miembro debe obedecer a Cristo. ¿Para qué? Para que la unidad sea evidente. Analiza, hermanos.
Mire su vida, analícela. Si no hay unidad, si usted no ama a su prójimo, no está unido a su prójimo, no está unido a su hermano. Si no hay unidad, no hay sometimiento a Cristo. Muy sencillo, como 2 más 2 es 4. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Sometimiento. Sometimiento a Cristo. ¿Y qué pasa cuando estamos sometidos? La iglesia es fortalecida por el poder divino. La iglesia es gobernada por la palabra y su espíritu. Cristo tiene todo lo que la iglesia necesita. Pero sin Cristo, nada puede hacer la iglesia. Científicamente se ha comprobado que el cuerpo humano debe en gran medida su crecimiento, debe en gran medida a la cabeza. Que en una pequeña cavidad en la base del cráneo está una glándula llamada pituitaria o hipófisis. Y de esta viene la hormona del crecimiento y otras hormonas. Algunas más. El cerebro piensa, reacciona voluntaria e involuntariamente. Además de eso, guía y dirige las acciones del hombre. ¿De dónde? De la cabeza, hermanos. Así de simple. De aquí. ¿Y Pablo qué nos dice? Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, la dirige en su totalidad. ¿A quiénes? A los creyentes que pertenecen a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y hay algo más. Por medio de la resurrección de Cristo, ¿qué hace? Colocó el fundamento de la esperanza y certeza en la que nos regocijamos los creyentes. Es la causa de la gloriosa resurrección física de la cual gozaremos un día cuando Él regrese. Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Él, Jesús, es el precursor. Él tiene las llaves de la muerte, del Hades. Él tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte, dice Romanos. Y todo esto es verdad. ¿Para qué? Para que en todas las cosas nuestro Señor pueda tener la preeminencia, ser el primero en todo, Jesucristo. Y el 19 dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Al Padre le plació que en su Hijo morase la plenitud, aún antes de la fundación del mundo, porque Él es eterno, dice Juan 17:5. Y ahora, Padre, Jesús en su oración, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesucristo es Dios en su plenitud y nosotros lo creemos por fe. Y esta plenitud es la fuente de gracia y gloria para todo creyente. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesús. En Jesucristo. Y el versículo 20 dice, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz, mediante la sangre que derramó en la cruz. No solamente han sido creadas todas las cosas por medio de Él, sino todas las cosas, dice, han sido reconciliadas por medio de Él. ¿Por medio de qué? De la sangre de nuestro Señor. Un propósito del autor en estos pasajes: no llevarnos a la especulación, sino a la adoración. Y es por eso que el autor dirige la atención nuestra a un lugar específico en la tierra, en un momento concreto en la historia. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a mostrarnos la cruz, donde murió nuestro Señor, el Señor del universo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con su Padre, con nuestro Padre. Hermanos, un plan divino, un plan perfecto de Dios, maravilloso, deslumbrante. Pero lamentablemente el hombre prefirió agradarse a sí mismo que agradar a su Creador. Rechazó la luz para mantenerse en las tinieblas del pecado que lo arruina todo. El pecado roba la esperanza, le roba la paz, le roba el gozo, y lo único que le ofrece es una condena eterna en el infierno. Lo que todo pecador se merece. Sin embargo, Dios, ¿qué hizo? En su inmensa y maravillosa misericordia, no nos ha dejado solos, no nos ha abandonado. Él mismo, hermanos, el Dios creador del universo, el Dios, el Señor y Dios del universo, el Señor y Dios de la iglesia, Él mismo decidió reconciliarnos. Él mismo. ¿Para qué? Para Él mismo acercarnos a su presencia, acercarnos a su amor, a ese amor que nunca desvanece, hermanos. Él nunca nos dejó de amar. Y por ese amor envió a su Hijo. Envió a su amado Hijo, al Señor Dios del universo, al Señor Dios de la iglesia, al Creador, al Redentor que vino a este mundo, hermanos, se hizo hombre, nació de mujer bajo la ley, en un humilde pesebre, un niño indefenso y al mismo tiempo el Dios del universo que en sus manos sostenía el universo entero. Un niño ante el cual los sabios del oriente se postraron, porque sabían que en Belén había nacido el Rey de Reyes, el Dios del universo, que se hizo carne, habitó entre nosotros. Jesús de Nazaret, nacido en Belén, crucificado en el Gólgota, resucitado de los muertos y ascendido a la gloria del Padre. Este es el Jesús de la Biblia. Se hizo sacrificio perfecto.
derramó su sangre en una cruz por nosotros pecadores, para que hoy podamos adorarlo y servirlo hasta que Él regrese. Hermanos, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted cree que Él es el Dios del universo? Entonces, si usted cree, arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase. Pídale perdón al Señor en esta mañana. Dígale: Señor, perdóname que te he ofendido. Señor, perdóname que te he abandonado. Señor, perdóname porque tú no has sido mi prioridad. Porque no sabía, porque he ignorado tu deidad. Perdóname, Señor. Señor, y ayúdame a caminar contigo. Dígale al Señor, clámele: yo no puedo sin tu ayuda. Reconozca su debilidad y reconozca su poder. Hoy es el día que el Señor ha preparado para que usted lo adore en espíritu y verdad. Y para que pueda reconocerlo como su Salvador y su Señor. Y que en sus manos está su vida, su familia y todo el universo. Que el resto de nuestras vidas, lo que el Señor nos dé, lo adoremos a Él con todo nuestro corazón. Que en estas fechas podamos reflejar a Cristo Jesús en todo lugar y reconocer lo que Él nos ha dado. Él es nuestro regalo perfecto. No necesitamos nada más, hermanos. Ya tenemos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por recordarnos quién es Él, Señor. Gracias por la esperanza, por el gozo que tú nos das. Te pido, mi Dios bendito, que en esta mañana, Señor, esta palabra sea sellada con tu Santo Espíritu en los corazones de mis hermanos, de los oyentes. Que tú selles, Señor, esta palabra y que ellos puedan caminar llenos de la esperanza y el gozo de Cristo, incluso en medio de su dolor, de la enfermedad, de la aflicción. Que el gozo nunca se aparte de sus vidas, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la salvación. Gracias por este momento de alabanza y adoración. Señor, hemos orado en ese precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y cerramos nuestro servicio.